La semana pasada tuve que ir al Ministerio de Hacienda a hacer un recado y al pasar junto a la entrada me fijé en que a su izquierda tenía una calle un tanto peculiar, una especie de callejón o patio que, atención, no era lo que parecía. Una calle desalineada llevó a nuestro invitado de hoy a investigar el pasado del Ministerio de Hacienda, que originariamente era conocido como Real Casa de la Aduana y que fue la sede de la Junta de Defensa de la República durante la Guerra Civil. Largo Caballero encargó al general Miaja la defensa de Madrid desde este lugar y eso hizo que se convirtiera en un objetivo de los bombardeos fascistas. Los números que faltan en la calle desalineada, adyacentes al ministerio, fueron entonces edificios destruidos durante la contienda. Esta es solo una de las cicatrices de Madrid de la que vamos a hablar con nuestro invitado. A vueltas con Antonio Giraldo. Antonio Giraldo, bienvenido a Canal Rezo. Muchísimas gracias, un placer estar aquí. Además de concejal en el Ayuntamiento de Madrid, del PSOE, has estudiado urbanismo y te has hecho muy famoso por unos hilos de X, yo te conocí así, en el que explicas un poco la historia de Madrid a partir de la geografía urbana, a partir del urbanismo. Entonces te voy a proponer que hagamos un viaje juntos, histórico, por la ciudad de Madrid. A mí me gustaría que esta entrevista sirviera para que gente de fuera de Madrid que nos está viendo adquiriera como un cierto interés por enclaves históricos clave para entender las clases sociales, la historia política y social y se diera una vuelta. Entonces te voy a pedir que nos vayamos de viaje juntos por Madrid. En primer lugar, te quiero preguntar por cuando Madrid todavía no era Madrid, cuando era una Medina musulmana en la que de alguna forma había una atención a la privacidad que las ciudades romanas o griegas no tenían. Cuéntame un poco esto y si queda algo en el Madrid actual de aquella Medina musulmana, si hay un Madrid islámico que es el origen de todo. Pues sí que siempre queda algo. Es verdad que no estamos ya en nada de eso, pero a diferencia, como has dicho, de las ciudades de la época más antigua, que eran muchas ciudades donde se hablaba de espacio público, de estas ciudades romanas, de las ágoras, los foros, etcétera. En cambio, la ciudad musulmana valora mucho más lo que es la privacidad, el espacio privado, las viviendas con patios interiores, las calles estrechas porque el espacio público tiene que ser lo justo mínimo para satisfacer la entrada de estas viviendas. Además, también son viviendas, calles que intentaban quebrar las perspectivas por aquello de la privacidad, de las ventanas entre unas y otras. Tiene mucho que ver con eso y realmente de lo que queda de eso, pues yo te diría que son casi estas calles del Madrid de los Austrias que tienen muchos recovecos, las calles del Codo, estas pequeñas callecitas en torno a la zona de la calle Mayor, la Almudena y demás. No mucho más realmente, porque la Madrid musulmana, aunque ahora Madrid es una gran capital, es una ciudad pues, relativamente pequeña. A partir del año, creo que en torno al 850 y demás, tenía apenas la zona central y poquito más, un par de murallas, pero que quedar no queda mucho. Quizás, bueno, a lo mejor una analogía, ¿no? Esta comparación, estas calles que valoran más el espacio privado que el público, quizás los hemos recuperado más, fíjate, casi en los años 2000 con estos ensanches sin bajos comerciales y muros y paredones. Casi se me parece más eso, fíjate. Nos vamos ahora al siglo XVI, 1561. Pues casi 40 años después de la derrota de los comuneros en España, Madrid, capital del Estado. Y aquí Felipe II pues, impulsa un tipo de crecimiento muy desordenado de Madrid a partir de la regalía del aposento, pero explicas en uno de tus hilos que donde se hace la ley se hace la trampa y que surgen las conocidas como casas de la malicia. Explica un poco qué es esto de la regalía del aposento y las casas de la malicia. Es que la picaresca lleva toda la vida, esto no es algo nuevo. A ver, tú piensas que claro, en 1561 se establece la capital fija, que hasta entonces era itinerante. Es un marrón para la ciudad en el sentido de que de repente empieza a llegar un montón de gente, nobles, funcionarios, incluso buscavidas, que intentan ganarse la vida en torno a la corte, en una ciudad en la que no había espacio para tanta gente y tampoco había tiempo para construir, ¿no? Entonces, pues bueno, desde la corte se promulga una normativa en la que, para que la gente lo pueda entender, viene a decir que todas aquellas viviendas que tuvieran más de 2 pisos, pues el segundo y el tercero se tenían que ceder a estos funcionarios que venían a Madrid para trabajar en la corte, ¿no? Claro, la gente que tenía ya las viviendas dicen, bueno, a nadie le va a gustar meter a estos desconocidos en casa, ¿no?
la ley tenía un poquito más, ¿no? Un segundo párrafo que decía algo como, bueno, si la vivienda es difícil partimentarla, entonces queda exenta, por aquello de garantizar condiciones tanto en una como en otra, ¿no? ¿Y qué hacía la gente? Pues lo que hicieron fue, para atenerse a esa excepción, empezaron a modificar las fachadas de los edificios, de modo que, digamos que descolocaban las ventanas para que si dentro había 3 pisos, fuera pareciera que hubiera solamente 2. Es decir, una ventana que a lo mejor estaba dando servicio a 2 pisos interiores, o las desordenaban de modo que no fuera posible saber cuánto había, o hacían techos y tejados muy inclinados para tapar pisos completos, de modo que cuando pasaran por allí dijeran, ah, vaya, pues esta casa no vale, ¿no? Y se las conoce como casas a la malicia porque son casas falsas, porque es una trampa para saltarse la normativa. Eran conocedores del tema, pero tampoco se metieron mucho con el asunto. Uno de los primeros hilos que te leí, que me llamó mucho la atención y me indignó muchísimo, es el del pasadizo del Panecillo, en la época de Carlos III, que habla del poder de la Iglesia Católica que sigue manteniendo hoy, que me contabas antes off the record. Esto, por ese hilo, se enteró el alcalde de Madrid también de que existía el pasadizo del Panecillo, que nadie sabe lo que es. Háblanos, ¿qué es el pasadizo del Panecillo? ¿Cómo se puede llegar? ¿Cómo podemos ver eso? ¿Por qué no podemos entrar? ¿Eso de quién es? Pues mira, puede ir cualquier persona. Está en el centro de Madrid, por la plaza de Conde de Barajas, y da al otro lado la calle Sacramento, al lado de la iglesia pontificia de San Miguel, que por cierto es una iglesia muy interesante. Es verdad que pasa desapercibido, pero hay un par de rejas en ambos lados que están cerradas y parece un espacio como privado, pero el caso es que no es un espacio privado. Es una calle pública de Madrid, de hecho está inscrita en el Viario Público de Madrid. ¿Qué sucede? Pues que al parecer allí antes, cuando estaba abierto, antes de 1829, pues los monjes repartían panes a la gente con menos recursos y se conoce del Panecillo por eso, porque era donde repartían panes. Al parecer, las aglomeraciones, la inseguridad creciente, en un momento dado hizo que los monjes pusieran unas verjas, bueno, entonces eran unas tapias, cerraran y no se volvió a abrir nunca más. Esto en 1829. A día de hoy, esta calle sigue cerrada para espacio privativo del Arzobispado de Madrid, que es el que ocupa ahora el Palacio Arzobispal, que es el que ocupa casi toda la calle, o sea, un lado de la calle, y no se ha vuelto a abrir, sin embargo es una calle pública. Y claro, está ahí a la vista de todos los madrileños, no hay ningún título de cesión oficial del uso a la iglesia, por lo tanto, bueno, pues sigue siendo una calle pública, cerrada de una manera un poco, bueno, pues yo diría que irregular, también le digo. Se enteró el alcalde, me lo dijo, y fíjate, te voy a decir una cosa más. Porque claro, yo escribí al concejal del PP de centro y digo, oye, mira, me gustaría visitarla porque esto es una calle pública. Me dijo, es una exclusiva, me dice, tienes que escribir una carta a la delegación del Vaticano. Y yo, ¿qué? O sea, que debe ser un asunto de seguridad del arzobispo que debe vivir ahí o algún asunto que yo desconozco. El caso es que he tocado ahí alguna cuerda. Pues habrá que investigarlo eso, como muy Pero interesante. vamos, la calle es pública. Es si alguien pública, se cuela, que sepa que no le pueden denunciar. Que no le pueden hacer nada, tomamos nota. Madrid, ciudad sin industria. Esto es una característica que señalas alguna vez, que diferencia a Madrid y otras grandes ciudades que normalmente solían ser referencias de grandes establecimientos industriales. No es el caso de Madrid, no es como Bilbao, no es como Barcelona, pero sin embargo, al ser la capital del Estado, tiene una serie de características en su urbanismo que definen la propia ciudad. Cuéntanos esto un poco. Bueno, España en general se enganchó un poco tarde a la industrialización que estaba creciendo en Europa. Se engancharon mucho antes Cataluña, Euskadi y otras regiones, ¿no? En Madrid nunca ha habido un bagaje industrial amplio, quizás algo cuando la época del ferrocarril, porque empezaron aquí. En ese aspecto sí que hay un... Sí, por el sistema radial de los ferrocarriles, además, en ese aspecto, centralista. En todo lo vinculado al ferrocarril sí que ha tenido, pues digamos, una cierta presencia. Pero es verdad que Madrid, lo que más, quizás su característica principal es precisamente el ser capital del Estado. Y toda la actividad ha sido más volcada hacia el servicio de esta característica que realmente a ofrecer una industria. A pesar de que yo creo que, pero también porque, no sé si es porque no ha habido intenciones pero que tiene realmente, pues bueno, capital humano, capital económico suficiente como para haberse desarrollado de otra manera, ¿no? Pero es verdad que por carácter y por, bueno, pues derivadas que en España ya la industria se estableció en unos lugares concretos, se quedó siempre un poco descolgada. Por eso siempre digo que además que el futuro y lo que habría que estar hablando aquí es que, oye, Madrid, en lugar de centrar tanto una ciudad de
inversiones, de tantos servicios que pueden estar bien, es una ciudad estupenda para instalar industria verde, industria que requiere de comunicaciones buenas, es decir, que tiene potencial. Yo creo que no lo aprovechamos y creo que ha sido así durante toda su historia, ¿eh? Se ha intentado ir más por esta ciudad de los servicios, de bancaria, esta ciudad de funcionarios también, que realmente han sido una parte muy importante siempre en la historia laboral de la ciudad de Madrid. Hay un nombre propio que casi todo el mundo conoce, incluso gente que no ha visitado nunca Madrid, Salamanca, el barrio de Salamanca. Yo cuando hablo con mis amigos mexicanos les digo, se está produciendo un fenómeno muy curioso y es que los millonarios mexicanos están expulsando a los viejos millonarios madrileños de su barrio, del barrio de Salamanca, porque tienen mucho más dinero los mexicanos, encarecen el precio de la vivienda. Siempre les digo, es el barrio que nunca bombardeaba Franco durante la Guerra Civil, pero este barrio tiene, digamos, un arquitecto intelectual, que es el Marqués de Salamanca, que es también una de las figuras tradicionales de la corrupción urbanística y de la corrupción en España. Háblanos de esta figura del Marqués de Salamanca, del autor, digamos, del barrio noble de nuestra ciudad. Este señor probablemente fuera una de las fortunas más grandes de que tuvo el país entonces, era muy conocido, suena como muy grandilocuente el Marqués de Salamanca, que lo es, pero yo creo que haciendo la analogía al día de hoy, este señor es un conseguidor. Bueno, estas personas que hacen negocio donde lo encuentran y les sale bien, además, quiero decir, que le saben buscar bien y les sale bien. Además también está muy vinculado a la industria ferroviaria, pero este señor pues llegó un momento en Madrid en el que el crecimiento de la ciudad tenía que salir más allá de la cerca de Felipe IV, que fue demolida finalmente, y Madrid tenía que crecer muchísimo. Estamos en torno a 1860, ¿no? Se diseña un plan de ensanche urbano, pues como el que tiene Barcelona, como tantas otras ciudades, ¿no? Un ensanche higienista, muy vinculado a la burguesía, y aquí el señor Marqués de Salamanca, pues evidentemente olió el negocio enseguida. El ensanche, ¿por dónde empezó? Pues por donde este señor, financieramente, fue directamente a él, que es precisamente, además empezó en la calle Serrano, fue en los primeros edificios, se empezó a extender por toda la zona de La Gasca, Claudio Coello. Se le llama el barrio de Salamanca, podría haberse llamado el distrito de Castro, porque realmente el urbanista que trazó fue el plan Castro, ¿no? Salamanca, Chamberí, parte de Arganzuela, pero el Marqués de Salamanca es verdad que fue el impulsor necesario para que esto se desarrollara. Eso sí, un ensanche exclusivamente burgués. Y esto es así, fue así en esta ciudad, fue en otras, pero aquí realmente, pues digamos que yo creo que eso, el conseguidor, yo creo que es una palabra muy buena, ¿no? Que no pasa nada, es un marqués, pero además fue un conseguidor. Y se quedó con este nombre, pero que bueno, que así es un poco como se ha desarrollado también toda la expansión esta de Madrid. Te quiero preguntar también por el Madrid republicano. Es el Madrid de la Segunda República. Es un periodo breve, pero es verdad que habrá un acontecimiento que no todo el mundo sabe que es así. La República se proclama después del 14 de abril del 31, y en el mes de mayo, por primera vez, la Casa de Campo, que hoy todos los madrileños saben que es un sitio en el que pueden ir pues, a hacer footing, a hacer deporte, al parque de atracciones, al zoológico, etc., se abre por primera vez al pueblo de Madrid el 1 de mayo de 1931. Antes era una cosa privativa de los Borbones. Cuéntanos un poco de esto. Ojalá algún día hagamos lo mismo en el Monte del Pardo, también te digo, efectivamente, mira, el periodo de la República... la Casa de Campo fue algo muy decisivo, sobre todo muy simbólico. Se abre un espacio que estaba cerrado. Pero mira, para mí lo más importante, y creo que lo tenemos hoy en día presente, es que por primera vez en la República, a pesar de que fue cortita, se señala, se habla públicamente y se recoge en la ley el concepto de la función social de la propiedad privada, de la vivienda. Es la primera vez que en España se entiende que toda propiedad privada está subordinada al interés general. Y esto marca las líneas de actuación de la Segunda República. A nuestro gobierno, lo de Madrid, he de pedir la protección de todos, especialmente de la prensa, que ya la viene prestando al Ayuntamiento de la República y por lo cual le expreso públicamente nuestra gratitud. He de pedirles apoyo para que se siembre en la conciencia colectiva de la multitud la verdadera finalidad para que el Ayuntamiento recibe y el Gobierno entrega el Parque de la Casa de Campo, que no es para sitio de orgías, de francachelas y de merendonas que destruirían, desvirtuarían el verdadero sentido de la entrega y la honda labor cultural y de recreo del vecindario que ha de realizar. Y en este aspecto se entra mucho en movimientos racionalistas de la arquitectura, se habla de la calidad de la vivienda, ya no solamente de la burguesa, sino de la calidad de vivienda en general por primera vez.
Probablemente esto se cortó bastante rápido. Si no hubiera habido una dictadura, yo siempre he pensado que hoy en día España estaría entre los primeros países del mundo en cuanto a calidad de vivienda. Estaríamos en el modelo Viena, que entonces estaba desarrollando también, ¿no? Entonces la Segunda República hizo una gran labor por hacer traer este urbanismo más social, este urbanismo más de la vivienda en posición central, de apertura de espacios públicos, de saneamiento, pero no solo hacia los burgueses, que es lo que existía hasta entonces, ¿no? No duró mucho, la verdad, pero es verdad que el concepto de la función social de la vivienda se ha mantenido y es una base clara de incluso nuestra Constitución actual. Es decir, la propiedad privada existe, pero no es ilimitada, sino que todo tiene un interés general, ¿no? Y bueno, de hecho, creo que Indalecio Prieto era una persona bastante muy contraria a la especulación del suelo, y este señor tiene algunas perlas de frases muy buenas, ¿no? Que los especuladores son el cáncer de la sociedad y cosas ¿no? Que igual es más actual de lo que nos parece todo esto, ¿no? Sí. Me lo voy a apuntar, eso de Indalecio Prieto. Sí, búscatelo, porque tiene algunos artículos muy buenos. Cita sobre eso. Es decir, no lo digo yo, no lo decimos nosotros, lo decía Indalecio Prieto. La guerra civil. Estalla la guerra civil después del golpe de Estado del 18 de julio del 36. Madrid parece que va a caer, el gobierno de la República considera que es una posibilidad que Madrid caiga, se trasladan a Valencia y queda al mando la Junta de Defensa, un grupo de 20añeros, allí estaba un jovencísimo Santiago Carrillo, que se reúnen en un sitio concreto. Y ese lugar en el que se reúnen todavía sigue existiendo, pero tiene cosas extrañas en la numeración de las calles. Explica un poco esto del lugar donde se reunía la Junta de Defensa de Madrid a los que querían matar. Pues mira, en la calle Alcalá, en el número 6, creo que es, si no me equivoco, donde originalmente estaba el Palacio de Torrecilla, que era un palacio barroco que existía en la ciudad. La portada la puede ver la gente, queda un poco de él. Bueno, pues digamos que justamente al lado estaba el Ministerio de la Gobernación y un lugar donde, bueno, el bando republicano se reunía, pues aparte de para asuntos pues de gobierno, también para trazar la defensa de la ciudad. Era un objetivo prioritario de los sublevados y fue una zona duramente bombardeada. Como consecuencia que tanto el palacio como parte del edificio ministerial pues, bueno, fueron destruidos completamente, ¿no? ¿Qué pasa? Que en el momento de la reconstrucción quedó una pequeña parte de la portada del palacio original, sabiendo que era un objetivo prioritario, pues digamos que intentó preservarse, se salvó y en la reconstrucción de la parte del edificio nuevo está incorporada. Entonces, ahora hay una calle ahí abierta, que entonces no existía, donde estaba anterior el palacio, y realmente esa calle no ha existido hasta el momento de los bombardeos y fue precisamente abierta pues, por el hecho de la reconstrucción que hubo que hacer. O sea que realmente es una calle que no tiene mucho sentido porque parece que está como cerrada, tiene coches, pero es una herida de la guerra civil que todavía pervive ahí al lado de la Puerta del Sol, bueno, a 30 metros, y su historia viene de que fue el objetivo prioritario. Y toda esa manzana fue muy duramente dañada. El bando republicano, consciente del valor que tenía uno de los palacios, intentó salvar lo máximo posible. Hay unas fotos muy buenas de la fachada ahí medio caída, pero con la portada más o menos sujeta. Y la verdad es que me parece una historia muy bonita porque creo que tiene casi más historia que muchos de los edificios del entorno y nunca se cuentan estas cosas. Y nada, allí no te creas que hay una placa que te dice, oye, mira, aquí esto fue un objetivo prioritario. En absoluto, ¿no? Y durante la Guerra Civil Madrid fue una ciudad que sufrió muchísimo, claro, arquitectónicamente, urbanísticamente y socialmente también. Llegamos al franquismo, hay un nombre propio, Arrese, ministro falangista, conocido por aquella famosa frase de queremos un país de propietarios, no queremos un país de proletarios, pero preparando la entrevista he conocido otra frase suya que no conocía, que es primero la vivienda y después el urbanismo, que esto es como muy llamativo en la figura. Es verdad que en Madrid empieza a aparecer un Madrid imperial que de alguna manera imita la arquitectura italiana y la arquitectura alemana, y estará como el Arco del Triunfo en Moncloa, el propio edificio de lo que fue el Ministerio del Ejército, pero también hay, digamos, como un Madrid de chabolas que, digamos, se ha puesto de actualidad también por la película El 47, que habla de Barcelona, de Torre Baró, pero que en realidad esa historia es la historia también de muchos barrios de Madrid, construidos por sus propias manos, por migrantes que llegaban de Andalucía, de Extremadura.
Y un poco en este marco, tú cuentas en un hilo, hablas del barrio de Orcasitas, uno de los grandes barrios del movimiento vecinal, y hablas de la Plaza de la Memoria Vinculante, que es un nombre extraño y que tiene que ver con la historia social del urbanismo durante el franquismo en Madrid. Háblanos de la Plaza de la Memoria Vinculante en Orcasitas. Mira, el franquismo efectivamente, si dejamos de lado todo ese primer periodo más autárquico, más de la arquitectura muy vinculada al fascismo, estos grandes exponentes muy de vuelta al clasicismo y demás, Madrid, desde, bueno, prácticamente ya desde la Guerra Civil, empezó a recibir un montón de gente, ¿no? Gente con muchos problemas, gente vinculada a la hambruna posterior de la guerra, que venía de un mundo rural también muy pobre, y Madrid, bueno, esto no se cuenta mucho, yo creo que hay un cierto complejo hablar de esta parte de la historia de la ciudad, pero es una ciudad que ha tenido muchísimos poblados chabolistas, claro. Muchísimos, de hecho creo que es un caso excepcional en Europa, ¿no? Pero hablamos de cientos, de miles de personas viviendo en poblados chabolistas, ¿no? El franquismo, después de este primer periodo de autarquía, hizo algunos amagos, intentos de intentar pues arreglar este asunto, ¿no? Hacía feo realmente a la ciudad, ¿no? Algunas personas sí que se hicieron algunas viviendas de muy baja calidad, quizás, bueno, de unas, en los márgenes de la ciudad, márgenes sociales. Es más casi a partir de los años 60 cuando empieza pues a intentar buscar dar una solución habitacional a personas que viven en chabolas, ¿no? En el caso de Orcasitas es muy interesante porque allá había un poblado muy amplio de población, de gente bastante muy pobre, en el que pues en los años 60 se les dice que bueno, se va a hacer una nueva edificación, van a tener que demoler todo el poblado, se hará un nuevo polígono de vivienda para que estas personas puedan residir en unos diferentes regímenes de concesión, propiedad, etc. Pero para ello hay que desalojarles primero. Y se fueron desalojados todos del poblado, se les dividió y empezó a construirse pues este nuevo barrio. ¿Qué pasa? Llegó un momento dado en que bueno, pues hubo un cambio de opinión y no parecía que las intenciones fueran realojar a estas personas, sino unos fines más especulativos. Y aquí nace la Asociación de Vecinos de Orcasitas, que es una de las más fuertes que tiene Madrid, también por una historia muy potente, y empieza a reivindicar que se les había prometido el volver a este barrio, que tenían el derecho de volver. Ellos ya vivían allí desde hacía mucho tiempo, no tenían otro lugar, estaban diseminados incluso en otros poblados chabolistas. ¿Qué pasa? Pues que empieza una batalla incluso legal, se empiezan a asociarse, figuras importantes de derechos se asocian con ellos y empieza a haber un movimiento importante. Y finalmente, después de varios periplos judiciales, en el año 77, una sentencia ya finalizada en el año 77, una sentencia del Tribunal Supremo, pues dice que si bien las intenciones de un gobierno municipal o otro gobierno pueden ser unas, lo que está escrito en las memorias de un proyecto, es decir, el documento de texto que tú escribes, la memoria de cualquier proyecto o de un trabajo que haces, ¿no? Además de los planos y otros, es en cualquier caso vinculante. Y es una sentencia muy pionera en España y se ha utilizado muchísimas veces a posteriori de cuidado. De hecho, a mí en el máster me lo dijeron. Me dijeron, oye, cuidado con lo que escribís en la memoria, que eso es vinculante. Esta frase realmente yo hasta 10 años después... Memoria vinculante. No le encontré nunca el sentido. Claro, bueno, tiene sentido, cuidado que es vinculante, ¿no? Pues sí, efectivamente. ¿Y por qué lo es? Pues porque en este caso, con esta sentencia se dijo que, como lo habían dejado escrito, había que realojar a estas personas donde estaban y así se hizo. Y no solo eso, sino que además todas estas personas participaron activamente quizás en el primer proceso de participación ciudadana de diseño de un barrio, ¿no? Y entonces, claro, luego ya con Tierno Galván en la alcaldía, pues los nombres de las plazas, las calles, y la gente va por ahí, es súper bonito, porque es Plaza de Memoria Vinculante, calle de la expropiación, calle del movimiento ciudadano, calle del plan parcial, es todo aquello de lo que sucedió. Y es una historia, yo creo que, bueno, que define muy bien el Madrid del franquismo tardío y sobre todo la transición hacia la democracia. Historias como estas porque es famosa, pero realmente hay muchas similares en otras partes de Madrid. Con la democracia llega la movida madrileña, pero también llega, digamos, el auge del boom inmobiliario, las políticas del ladrillo, las políticas de la especulación, la beautiful people, mucha pasta como Madrid, como ciudad que capta la inversión. ¿Cuáles son las cicatrices o las huellas del boom inmobiliario más llamativas en la ciudad de Madrid? Claro, es que Madrid es una ciudad que desde, como hemos hecho el orden cronológico, desde 1561 no ha dejado de crecer, mayor o menor medida. A partir de los años 50-60, cuando todavía había problemas de chabolismo, empezó a llegar muchísima más gente a Madrid
a consecuencia del famoso éxodo rural, por la mecanización de los trabajos en el campo, por el desarrollo del sector servicios, incluso alguna pequeña industria que sí que había. Empieza a llegar muchísima gente y es el momento de mayor crecimiento de Madrid. Además, no solo de crecimiento demográfico, sino crecimiento social. Se empieza a abrir a partir de los años 80 un poco también pues, a la vida cultural, que hasta entonces había estado apagada o directamente muerta o clandestina, ¿no? Entonces, claro, esto requiere de importantes también trabajos. Sobre todo, mira, durante los 80 en Madrid se trató de cerrar las heridas que todavía quedaban abiertas. En los 80 y 90, incluso con los gobiernos que había entonces, es cuando finalmente acaban prácticamente la mayor parte de los poblados chabolistas y se empieza a hablar ya también de la calidad de la vivienda, ¿no? Sigue el éxodo rural y Madrid crece desmesuradamente, a veces más ordenadamente, a veces menos. Y es cuando 60, 70 y hasta los 80 es cuando se crean todas las barriadas obreras de vivienda. Pues esto ya es Carabanchel, el crecimiento de Usera, de Vallecas, el crecimiento de Latina. Y digamos que yo creo que es el periodo en el que ha configurado el Madrid actual hasta el momento de ya casi en los años 2000. Hay un cierto declive, ¿no? Al final de los 80, que parece que la cosa, bueno, empieza a disminuir, pero nunca deja de crecer realmente. Aquí es este momento también cuando empiezan también a desarrollarse este fenómeno de ciudades dormitorio también, ¿no? De que empiezan a crecer bastante, ya no solo la ciudad que empieza a encarecerse por la presión, empiezan a crecer otros municipios y empieza a configurarse ese modelo ya de gran capital. Ya no solo de una ciudad, que no suene mal, pero provinciana muy grande, sino de un modelo de ciudad muy similar al que puede tener otra estructura cualquier otra capital europea en este sentido, aunque es verdad que Madrid tiene peculiaridades. Hay una noción de David Harvey, el gran geógrafo marxista, que es el propósito ideológico de las ciudades. Si esto lo tradujéramos a las series de televisión, en The Wire de David Simon, que es también una serie que habla del urbanismo de Baltimore, hay un policía en esta serie, Lester Freeman, que dice hay que seguir el rastro del dinero. Para entender el propósito ideológico de las ciudades habría que seguir también el rastro del dinero. Y aquí, por lo que te quiero preguntar es por la ideología de los planes urbanísticos actuales de Madrid. Hubo un libro, lo mencionábamos antes, el de la España de las piscinas, de Jorge Dioni, que habla de los PAUs como un modelo urbanístico que responde a una ideología muy concreta. Y yo creo que el libro funcionó y tuvo tanto éxito precisamente porque, decía, las políticas urbanas son las políticas más ideológicas, o desde luego no hay políticas que puedan presumir de aportar más elementos ideológicos que las propias políticas urbanas. ¿Cuál es la ideología del urbanismo realmente existente en Madrid en los últimos tiempos? Mira, si lo piensas bien, al menos hasta a principios de los años 90, Madrid tenía todos los ingredientes para haber sido el gran centro del progresismo español. Es decir, un montón de población obrera, un montón de gente con bajos recursos que necesitaba de las administraciones públicas. Yo creo que la última vez que esta oportunidad existió fue cuando estaban los gobiernos de Joaquín Leguina. Oh, madre mía, cómo ha cambiado la cosa, ¿no? Sí. Pero es verdad que durante esos años se hacían todavía vivienda, incluso desarrollos de sectores de ciudad, muy volcadas hacia la vivienda social. Pues hablo de Vallecas, Puente Vallecas Sur, el Plan Sur, todos estos, Valdebernardo, bueno, algunos más, ¿no? Yo creo que el gran cambio de paradigma en Madrid se produce en los años 90. Ahí cambia todo. Con la llegada del Partido Popular, yo creo que se empieza a planificar un modelo de ciudad y de comunidad muy aspiracional, muy de clase media, pero media alta, aunque no lo sea realmente, y empiezan a darse ciertos desarrollos urbanísticos muy vinculados hacia el romper la comunidad. Esta comunidad que habíamos hablado, de horcasitas, de sentimiento, de asociaciones vecinales, yo creo que se empieza a trazar ciudad para evitar este tipo de asociacionismo. Y se empieza a hablar de una ciudad, yo creo que un poco más volcada hacia el individualismo, ¿no? Todos los desarrollos de finales de los 90, de los 2000, es el pack de mi vivienda, mi coche, mi plaza, mi parcela, mis vecinos, de mi misma renta, con otras políticas que vienen muy vinculadas, como la libre elección del colegio, la libre elección de los hospitales. Esto al final todo redunda, ¿no? Es decir, las mismas personas en los mismos sitios, y yo creo que es en este momento en el que Madrid se empieza a segregar y empiezan a crecerse los dos Madrid que para mí hay ahora mismo. El del Madrid
más desfavorecido, no en el sentido de renta, sino en el Madrid de que dar servicio al otro, ¿no? El urbanismo es una pieza decisiva y esencial para esto. Es que además el libro de Jorge Ioni estuvo tan bien tirado porque, claro, tú piensas que si la oferta para vivir es la que es, no hay otra cosa, también empuja a la gente a desarrollar nuevas preocupaciones y es muy sencillo de entender. Si lo único que puedes encontrar es una parcela o sin bajos comerciales, no te queda otra que cogerte el coche e irte al centro comercial, que es un poco el modelo que se promovió entonces. Es que no había otra. No hay momentos donde te cruces con los vecinos abajo, ¿no? Bajas al garaje, coges el coche, sales, compras y vuelves, aunque está a 200 metros, ¿no? Y además se vio que es muy revelador que, claro, en estos nuevos desarrollos de los 2000 viene gente que sale del entorno urbano, para familias jóvenes, y que creo que fue en las elecciones del 19, las primeras, que estos desarrollos ganaban partidos pues como Ciudadanos. Claro. Esa clase que engancha bien quizás con las reivindicaciones sociales, pero que también engancha mucho con ese individualismo de, bueno, tengo que defender también lo mío, ¿no? Sí, sí. Y luego incluso en repeticiones electorales, en algunos giraron directamente hacia Vox. Porque a lo mejor enganchan con temas de la seguridad. Y por eso Securitas Direct, sin querer señalar a nadie en concreto, pues tiene tanto tirón, ¿no? En muchos de estos lugares, porque oye, si es tu vivienda y te lo venden como que es tu mayor castillo, la proteges como, ¿no? Incluso con debates falsos, como la ocupación o todo esto. Seguro antiocupas. Pues es que este es el modelo. Y todo esto está perfectamente diseñado y construido desde el modelo neoliberal del Partido Popular desde el año 95. Y con muchísimo éxito. Y ahí he de decir, y también hacer la autocrítica que haya que hacer, que han ganado completamente en este sentido. Quiero decir, si hay gente que es progresista, que se siente representado en este modelo, es evidente que el modelo ha triunfado, ¿no? Entonces, es para mí el gran cambio que ha tenido Madrid en los últimos años. Aquí, y ya para llegar al final, que yo creo que entramos como a la parte más interesante, es como la posibilidad de la ruptura. O sea, el problema de ese modelo ideológico es que tarde o temprano excluye a la mayor parte de la gente. Hay una encuesta muy interesante de 40DB de hace pocos días que señala la vivienda como uno de los grandes problemas. Y la vivienda, además, yo creo que se está convirtiendo en un terreno de lucha de clases mucho más relevante que el que pueden representar los sindicatos en el contexto de los trabajadores asalariados. Ahora hay una mayoría de ciudadanos que tienen que trabajar para pagar una hipoteca, con lo que implica dejar de pagar la hipoteca, que no se resuelve con la dación en pago, o para pagar un alquiler, que en muchos casos lo que está implicando es pagarle la hipoteca a otro. Es decir, estamos viendo una transferencia de renta sin precedentes de gente de condición humilde hacia propietarios y rentistas, que tarde o temprano, a mi juicio, creo que es algo que puede estallar, porque el nivel de contradicciones que hay respecto a ello es enorme y yo no sé hasta qué punto es sostenible decir que la amenaza son los ocupas y que contrates tu propio grupo de matones privados. Tú contabas en un hilo también lo de esta casa de lavapiés, que ahora quiero que lo expliques, donde, digamos, vemos en términos de Indalecio Prieto, o sea, la delincuencia del propietario y el rentista utilizando la necesidad de vivienda de la gente para convertirse en verdaderos usureros. Quería pedirte que contaras ese hilo de los 20 metros cuadrados de lavapiés y al mismo tiempo, como alguien que tiene responsabilidades políticas, ¿cómo imaginas la vivienda, digamos, como elemento que puede ser determinante en términos políticos en Madrid y no solo? Mira, yo creo que la frase que mejor define a esto que me acabas de comentar es que la pobreza es muy rentable. La pobreza es muy rentable. De la pobreza mucha gente se ha hecho muy rica. Y me explico. Hay un edificio, por ejemplo, como tantos otros, pero este ejemplo en concreto, en Lavapiés, que es una pequeña corrala que tiene dentro pues, unas viviendas de 20, 30 metros, infraviviendas realmente, porque hay que decirlo. Si además en estas viviendas suele vivir población migrante, suelen ser varias personas, infravivienda. Me acuerdo que me metí a mirarlo, estaban rondando los alquileres en torno a 700, 800 por 30 metros, ¿no? En total el edificio tiene como unos... creo que no era mucho, eran como unos 800 metros construidos. Si sumabas todo lo que sacaban en alquiler de cada unidad habitacional, eran en torno a unos 20.000 euros mensuales. Sin embargo, cogemos un piso de 800 metros en Claudio Coello, en La Gasca, en el barrio de Salamanca que hemos comentado antes,
el alquiler mensual no subía de los 7.500, no bajaba de los 7.500 euros más o menos. Sale mejor alquilar a los pobres. La relación de metro-precio es muchísimo más rentable en la pobreza. ¿Por qué? Pues es evidente, porque menos de eso ya no hay nada para estas personas. Es la necesidad absoluta la que les empuja a tener que aceptar condiciones que no son aceptables. Es inaceptable cobrar 800 euros por una vivienda, me da igual donde esté. Esto sucede ahora y fíjate que se han pasado ya casi 4 años, ahora es mucho peor. Ahora esta situación se da en otros barrios de Madrid. Yo creo que este modelo que hemos comentado antes de neoliberal, del especulativo, mucha gente tiene mucha confianza en él, pero es un modelo que tiende a fracasar con facilidad. Y lo vimos en la burbuja inmobiliaria. Hay gente que se arruinó por haber confiado en un modelo inversivo en este sentido. No sé cuándo, pero estoy convencido que en algún momento va a volver a fracasar. El problema es que cuando fracasa siempre son los vulnerables los que se llevan el golpe. Y la vivienda es la clave en todo esto, para todos los partidos. Bueno, de hecho, ahora es el tema central, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando ya no haya capacidad de satisfacer vivienda? Es que Madrid no tiene más suelos para urbanizar. Entonces hay una de dos. O dejamos en Madrid para quien más tiene y los demás que se vayan a Illescas, a Pinto, con todo el respeto hacia todos los municipios, que es yo creo el modelo que va a seguir este modelo neoliberal, o igual hay que plantearse otras cosas. Igual hay que decir, ¿no? Mira, a lo mejor hay barrios que demoler, reconstruir y además incrementar la densidad con vivienda pública para dar cabida a estas personas que sus viviendas es que hay muchos barrios que tienen una calidad muy mala. A lo mejor hay que empezar a hablar de invertir grandes cantidades de dinero desde los ayuntamientos hacia este tema, ¿no? E intervenir el mercado del alquiler. Intervenirlo también, sí. Y además sin miedo. Quiero decir que no hay que tener miedo en decirlo. En la pandemia, yo me acuerdo, cuando decían lo del precio de las mascarillas, madre mía, que nos íbamos a quedar sin mascarillas. Al revés, llegaron para todos y a precio barato, ¿no? Intervenir no quiere decir ir expropiando por ahí. Intervenir quiere decir ir regulando ciertas disfunciones que el mercado tiene. Yo creo que eso todo el mundo puede estar en mayor o menor medida de acuerdo en que si dejamos solamente al mercado no va a haber vivienda para todos. Va a haber para algunos y otros tendrán que seguir pagando alquileres estratosféricos que les privan de la capacidad de ahorro y que les privan de pasar a ese otro nivel, ¿no? Como que estamos, bueno, me digo estamos porque no tengo vivienda, pero los que tienen una propiedad y los que no la tienen. Y probablemente la brecha está quizás en la generación del baby boom, ¿no? Que ahora ya es donde... Entonces, bueno, yo no sé qué puede pasar en adelante, pero para mí este sistema como se está presionando ahora mismo y la tensión que está sufriendo Madrid, tiene que liberarla por algún sitio. Y no sé muy bien qué puede pasar, pero creo que hay que empezar a hablar de soluciones pues muy, bueno, no radicales, pero bastante amplias y sí, también intervenciones. Oye, si hay que limitar temporal, coyunturalmente precios, que luego encima tienen acceso a desgravámenes fiscales, quiere decir que siempre hay formas de buscar el beneficio para todos. Y lo bueno que tiene el urbanismo es que hay sistemas para buscar equilibrios en los que todos salgan beneficiados. Lo que pasa es que el modelo actual de la Comunidad de Madrid, el beneficio de unos es tan alto frente al mínimo de otros, a veces solo se trata de equilibrar un poco más. Tampoco a veces no es invertir, ¿no? Es una redistribución más amplia. A mí me preocupa muchísimo, Madrid como está ahora mismo. Y la verdad, y no es por ver un futuro negro, pero creo que de aquí a 10 años algo va a haber pasado. Estoy convencido, ¿eh? Yo también. Antonio Giraldo, muchísimas gracias por venir gracias, Pablo. a Canal Red. Hasta pronto. Hasta pronto.